Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. ¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Es una alegría, es un privilegio compartir con usted el devocional diario, el tiempo con Dios, el TCD. Y el día de hoy continuamos con la lectura del libro de Génesis, capítulo 37, desde los versos 25 al 36. ¿Qué les parece si oramos para poder empezar con la lectura del día de hoy? Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder tener el corazón, Señor, dispuesto, la mente dispuesta, para que tu palabra pueda entrar y morar en ella. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 37, verso 25. Después se sentaron a comer. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí dentro, rasgó su ropa en señal de dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: el muchacho ya no está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y lo mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, dijo: sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. En Egipto, los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto y capitán de su guardia. Amén. ¿Cuánto puede influenciar el odio? ¿Cuánto puede pesar el odio en una persona? Esta emoción tan negativa, tan corrosiva, tan pesada, al punto que pueda volver ciego a una persona y no reconocer que es quizás su propia sangre, su propio hermano, a quien está a punto de dañar. Y esto es lo que está sucediendo con los hermanos de José. Lo cogieron y lo llevaron, dice la palabra de Dios, dentro de una cisterna y lo metieron ahí. La cisterna, un hoyo con agua dentro, quizás para poder acabar con la vida de él a forma de ahogarlo, o dejarlo ahí y que los ladrones y forajidos de la zona lo apresen y acaben con él, o las bestias o los animales salvajes de la región también, y ellos desentenderse y regresar a casa como si nada hubiese pasado. Estaban a este punto cegados. Pero más allá, porque más allá, amados hermanos, de lo que vemos en la vida de Jacob,
que como padre ya hemos visto en líneas anteriores que se equivocó. Como padre, él tuvo una actitud desequilibrada para con sus hijos. Hizo una evidente preferencia en cuanto a José. Y en cuanto a José, por más que haya demostrado cierta vanidad, cierto orgullo y cierta imprudencia en sus declaraciones, cuando habló acerca de sus visiones, y esto le hizo ganarse la antipatía de sus hermanos, más allá de esa actitud, amados hermanos, de todas maneras tendría que haber existido un atisbo de empatía en el corazón de sus hermanos. Tendrían que haber reconocido que era su hermano el que estaba ahí con ellos, que el que vieron nacer y crecer y hacerse adolescente. Pero atentaron con él, estaban cegados por el odio. Y es que la maldad y el pecado hacen esto, entran al corazón de la persona y la vuelven ciega. Por eso es que hay tantos casos que vemos, que hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, hijas, peleándose entre ellos, denunciándose entre ellos. El odio, la ambición, sea cualquiera estos sentimientos negativos, propulsados, promovidos por la maldad, dejan ciego a una persona. En el versículo 26 y 27 y en el capítulo 29 encontramos a dos personajes, a Judá y a Rubén, que de una forma u otra tratan de tener una luz de conciencia y detener lo que está sucediendo. Tratan, y digo tratan porque los intentos son a medias. Lo único que Judá hace es que Judá sugiere venderlo. Le dice, bueno, es nuestro hermano, mejor hay que venderlo. Es una solución a medias. Lo mismo hace Rubén, porque en vez de haberse enfrentado desde un principio como hermano mayor, porque tenía la autoridad, o después cuando sus hermanos hicieron mal, decirle a padre, a Jacob, decirle, esto ha sucedido, hemos vendido a tu hijo, nos hemos cegado por el odio, lo hemos vendido como esclavo. Jacob pudo haber agarrado sus camellos y dirigirse quizás a Egipto y buscar esa caravana y recuperar a su hijo, pagar el precio y recuperarlo, pero no, Rubén se quedó callado nuevamente, preocupándose y diciendo, ¿qué voy a decir? Una luz de conciencia o de querer hacer las cosas a medias. Y Jacob, que cuando recibe la noticia, que cuando recibe el manto lleno de sangre, se desconsuela y se le parte el alma al punto que no quiere oír a nadie, no quiere las condolencias de nadie, no quiere el consuelo de nadie, al contrario, vive el resto de los siguientes días como una tragedia, diciendo que ya no quiere nada y que va a guardar duelo hasta el día en el que él muera. Y aquí, amados hermanos, quiero resaltar dos perfiles, dos aspectos que nosotros podemos estar, a la que podamos estar expuestos. El primero, el que demuestran Judá y Rubén, que cuando son presencia de un acto injusto, de un acto criminal, de un episodio que está mal, de algo incorrecto, no se atreven a detenerlo, no se atreven a denunciarlo, no se atreven a exponerlo, sino que al contrario se dejan influenciar por los sentimientos o se dejan influenciar por las personas que están ahí. Y le falta el carácter, voluntad y convicción para hacerle frente a la situación, para denunciar que lo que está sucediendo está mal. Y el otro personaje es la figura de Jacob. Como padre se equivocó. La palabra de Dios dice que el varón está llamado a ser gobernante de su hogar. Jacob estaba llamado a gobernar su casa y los que estaban comprendidas dentro de su casa. Y uno no gobierna para ser un autócrata, para poder dar privilegios a un sector y a otro sector. Vemos que eso no funciona. El gobierno que un hombre
el gobierno que una persona debe ejercer en su hogar, es un gobierno de tal forma que otorgue paz, tranquilidad, sosiego, equilibrio emocional y espiritual a su familia. Esa es nuestra responsabilidad y debemos ser sumamente prudentes para con nuestro cónyuge o nuestra cónyuge, nuestra esposa y con nuestros hijos, porque Dios va a demandarnos esto también. Y por otro lado, que Jacob está cosechando lo que él mismo sembró. Sus hijos le trajeron el manto de José, manchado de sangre de un cabrito, y lo engañaron diciéndole que su hijo había muerto, devorado por unas fieras quizás. Pero él hizo lo mismo muchos años atrás, cuando cogió la piel de un cabrito y se la colocó para engañar a su padre, a Isaac, y pedirle la bendición. Nuestro Señor Jesucristo dijo que todo lo que uno siembra cosecha. Con la misma vara que mide, va a ser medido. Y que como trata a los demás, es como lo van a tratar a uno. Esta es una regla dorada de oro y se va a cumplir. Amados hermanos, y estos dos aspectos es porque hay falta de convicción y de carácter. Y es algo que el Señor siempre nos va a pedir que nosotros formar el carácter de Cristo, capaz de hacerle frente a una circunstancia adversa sin importar la consecuencia. Él dijo, no se preocupen si ustedes sufren persecución, hambre o injusticias. Acuérdense que conmigo hicieron lo mismo. Al contrario, siéntanse contentos, alegres, gozosos. Y esto lo vemos que sucede tanto en el apóstol Pablo, en Bernabé, en los apóstoles del primer siglo y luego en los demás mártires hasta nuestros días. Cuando Pedro y Juan salen gozosos. ¿Por qué? Porque los que habían apresado, ¿no?, los habían azotado y les habían dicho, ya no prediquen más de Jesús. Y ellos no salieron gozosos por haber sufrido afrenta a causa de Cristo. Carácter, voluntad, convicción para hacerle frente a estas cosas, para no dejar que la maldad, para no dejar que las emociones negativas, ya sea el egoísmo, el odio, la ambición, el resentimiento, se apoderen de nosotros y de nuestra mente. Hay que estar, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios, atentos, astutos, vigilantes, porque el diablo está como el león rugiente buscando a quien comerse. Vamos a orar, amados hermanos, para agradecer a Dios su palabra. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tú eres, Señor, nuestro modelo de carácter. Tú eres el modelo, Señor, Dios mío, que necesitamos seguir. Entendemos, Padre Celestial, que tu propósito con José se estaba desarrollando, que tú no perdiste el control en la vida de José, de ningún instante, en ningún momento, porque aun a pesar de las acciones de sus hermanos y de su padre, tú tenías la vida de José bajo control, porque lo estabas llevando a Egipto, a cumplir, Señor, tu propósito. Gracias, ayúdanos a nosotros, Señor Jesús, a poder estar atentos, Señor, a poder buscarte, a poder llenarnos de ti. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y recuerde, busquemos a Dios, busquemos eso que Dios nos da, esa fuerza de voluntad, esa convicción. Y como decía, no importa lo que estaba haciendo Jacob o sus hermanos, Dios no ha perdido el control de la vida de José. Al contrario, José ha sido direccionado conforme al propósito de Dios hacia Egipto. Y es en Egipto donde Dios lo va a tratar de ser un hijo mimado a ser un esclavo humillado. Y vamos a ver cómo continúa la historia. No se pierdan los devocionales. Y si no está suscrito, yo le invito a suscribirse. Suscríbase, por favor. Denle me gusta y comparta este devocional, esta reflexión, si usted cree que pueda ser de bendición para alguien más. Y coméntenos cómo Dios le habla también a su vida.
Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas, pero muchas bendiciones para ustedes. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.